Aquí en la mesa a Magdalena Recoba por el Frente Amplio, con le damos la bienvenida al programa. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí. Bueno, un tema muy extenso, como veníamos hablando en el off, el programa es muy amplio, el del Frente Amplio, pero se presentan las bases programáticas que puede ser que sea un resumen de todo lo que es el programa. Sí, este es el ejemplar impreso, que llegaron algunos en esta semana, llevamos algunos a Sarandí de G. Y también están en la página, como vos me decías, exactamente, están publicados en la página del Frente Amplio. Para nosotros es un producto de un montón de discusiones, de un montón de reuniones, de muchísimos encuentros que nos llevaron a esto de ir revisando lo que pretendíamos del mundo del trabajo, de la vivienda, de la salud, de la educación, pero también de qué aspiramos como país, digamos, en esto del desarrollo tecnológico, el desarrollo energético, el de las comunicaciones y esa mirada como país de futuro. Nosotros empezamos con lo que fueron las reuniones con las distintas organizaciones sociales hace 2 años y medio atrás, después con las reuniones que tienen que ver con nosotros, con nuestros comités de base, con los sectores, y ahí fuimos como haciendo un acumulado que finalizó, digamos, en el Congreso Nacional del Frente Amplio, en el que hacemos como 2 cosas fundamentales. Una fue votar las candidaturas de los 3 compañeros y la compañera Carolina, y también votar y aprobar el programa. Pero antes de votarlo y aprobarlo, tuvimos toda una jornada y media de incluir lo que los distintos sectores, los distintos comité de base o coordinadoras aportaban, querían que estuviera en el programa o querían corregir, que a veces, muchas veces eran términos que se utilizaban, que se pretendía que fueran, por ejemplo, términos más firmes en lo que se expresaba, se corrigieron y se votaron. Entonces ahí terminamos. Después, entre el 15 de diciembre y más o menos el 15 de marzo, el grupo grande de compañeras y compañeros que conforman la Comisión Nacional de Programa se encargaron de redactar esto, que son las bases programáticas y que son un gran resumen de lo que son el programa. Las bases programáticas tienen 100 y pocas páginas, el programa tiene alrededor de 1000, creo que son. Entonces hay todo un desarrollo que, bueno, para ser un poco más amigable, por eso presentamos oficialmente, más allá de que la gente puede entrar y leer el programa, las bases programáticas como algo más accesible para que se pueda entender cuáles son los compromisos que el Frente Amplio asume hacia las elecciones, las internas y después las nacionales. Magdalena, le propongo un escenario. Por ejemplo, yo soy candidato por el Frente Amplio, vamos a hacer el ejercicio, y por ejemplo no estoy de acuerdo o no pretendo llevar a cabo una parte de lo que es el programa de Frente Amplio o de las bases programáticas. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿El candidato, por así decirlo, está obligado a llevar a cabo todo? Sí, hay un compromiso. Siempre fue así, por eso es como esta gran discusión antes de votar, porque bueno, si hay sectores o coordinadoras o grupos del Comité del Interior que no están de acuerdo en que el programa diga tal o cual cosa, bueno, se pone a votación y el candidato o la candidata tiene que asumir que ese es el programa, que estas son las bases programáticas y que son los compromisos que asume el partido Frente Amplio frente a la ciudadanía. Entonces, es así, sí o sí. Después cada uno en lo que implica el plan de gobierno, que es cómo vamos a hacer determinadas cosas, seguramente va a haber distintos énfasis, distintos tiempos, diferentes equipos e intereses en desarrollar estas cuestiones. Uno de los ejes, por así decirlo, es un país de capacidad de desarrollo sostenible y solidaridad. ¿De qué trata digamos, de una manera corta? Sí, es muy importante, es poner un énfasis en planificar como país que el desarrollo, las oportunidades laborales, el medio ambiente y esto que yo te decía del desarrollo tecnológico y la educación y la investigación para ese desarrollo tengan un énfasis fuerte y planificado.
nosotros sentimos que en este gobierno no se ha planteado una planificación, no hay una estrategia que empiece en este gobierno y siga a largo plazo, como sí la tuvimos nosotros, por ejemplo, con lo energético. Esa mirada hacia el futuro y más allá de este periodo de gobierno para nosotros es muy importante. Y ese capítulo plantea esto. La investigación, la educación, el medio ambiente, el desarrollo tecnológico, digamos, unido a lo que es el mundo del trabajo y el mundo productivo y de desarrollo. Después pasemos a lo que es un país de bienestar para todos, todas y todos. ¿Qué sería? Ahí, bueno, hay un gran énfasis en lo que es los derechos humanos, en lo que es la protección a la infancia, la protección de todas las personas que hoy viven en la pobreza y de cómo desarrollar un trabajo planificado hacia el crecimiento, pero el crecimiento que favorezca y sea para todas y todos. Y también hay una cuestión de la garantía de derechos como es la salud, la educación. Y vuelvo a repetir esto. ¿Por qué? Porque todo el programa y cada uno de sus capítulos está pensado de una manera diferente a como nosotros lo hacíamos antes. El programa antes tenía como un capítulo que era lo productivo, la educación, la salud. Claro, dividirlo por áreas, digamos. Sí, ahora está pensado de manera integral, que tiene que ver mucho con algunos cuantos compañeros que saben muchísimo de esta manera nueva de planificar y de pensar el futuro de un país, de lo que son las políticas de Estado, y que tiene que ver con esto de la mirada, ¿no? Bueno, estamos pensando en el trabajo, pero no podemos dejar que para el mundo del trabajo la educación es muy importante, la investigación es muy importante, la igualdad de género es muy importante, y tener presente todo en todo. Entonces, este segundo capítulo, vuelvo a repetir, esta mirada de los derechos y el camino hacia la igualdad. Por ejemplo, también trata lo que es la vivienda, el hábitat, el espacio público. Es el capítulo como de los derechos básicos que se tienen que garantizar, que están en la Constitución de la República. Esas cuestiones como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, están como muy fuertes desarrollados en ese capítulo. Un país de cultura, pilar del sentido de la vida y de la fuerza constructora de la sociedad. Bueno, acá hay un cambio muy importante del programa de Frente Amplio, el tema de lo cultural, de la cultura, de qué significa, de cómo tenemos que cambiar o cómo hemos cambiado, y qué deberíamos hacer para que nuestro patrimonio, nuestra forma de ser, de pensar y de sentir esté, digamos, integrado en nuestro país. Nuestro país, por ejemplo, está cada vez más violento. En nuestro país cada vez mueren más mujeres asesinadas a manos de hombres, que en general son sus parejas. En este país hay todavía discriminación hacia las disidencias, hay discriminación hacia la población afro, hay discriminación hacia las personas mayores y también hay discriminación hacia los jóvenes y las jóvenes. Entonces, todo eso, poder integrarlo y pensar en una manera de ser diferentes, de fomentar a través de lo que tiene que ser un cambio cultural, poder ser un país mejor. Y muchas veces la cultura tiene una gran asociación con lo que es lo artístico y la educación en lo artístico y el desarrollo artístico. Bueno, sí, hay un gran componente, pero también lo cultural como esta cuestión de nuestras costumbres buenas y malas, las cosas que nos pasan como sociedad, buenas y malas, las cuestiones del tránsito, las cuestiones del consumo, bueno, todas integradas para ver si esta cuestión cultural nos hace un país mejor. Y ahí hay un énfasis, nunca hubo un capítulo que tenía que ver con la cultura en nuestro programa. Así que este capítulo es realmente una presencia muy fuerte de lo cultural, y que bueno, que hace muchísimo a la idea de izquierda, al concepto socialista, a la ideología de esta cuestión de seamos educados,
y seamos tolerantes y construyamos una sociedad mejor, ¿no? Sí, toca también, no sé, según los subtítulos, por así decirlo, que tiene la prioridad de trabajadores y trabajadoras en las artes y la cultura componente de desarrollo económico y social, que era lo que decía, como y forma lo que es la parte de cultura digital también. Sí, también. Tiene todo un desarrollo muy importante. Ahora me hiciste acordar de otra cosa que también dice, que es el rescate de los centros MEC, que han sido desmantelados, que realmente a la gente del interior del departamento le han sido, durante los años que gobernó el Frente Amplio, un espacio muy importante, un centro muy importante de encuentro, de desarrollo y de organización de esa cercanía del arte con la ciudadanía. Y también en esto de lo digital que vos traías, hay un capítulo importante que tiene que ver también con la inteligencia artificial, con cómo nos conectamos con lo digital, que bueno, que trae como todas estas cuestiones buenas que se han desarrollado también desde nuestros gobiernos, como es el Plan Ibirapitá, que el acceso de la tercera edad o las personas adultas mayores a lo digital, pero también, bueno, los niños desde chiquitos, los gurises de escasos recursos, y que bueno, y que eso no se pierda, y no solo no se pierda, sino que recuperemos lo perdido y podamos desarrollar culturas acerca de eso, ¿no? El punto número 4, eje número 4, un país que asume la perspectiva interseccional de género como transversal e integradora. Bueno, acá también hay una cuestión fuerte con la igualdad de género. Es algo que nosotros hemos defendido y hemos tratado de que se discuta esto, de las desigualdades que tienen que ver con los lugares de poder. Voy a empezar por casa, por lo político, por los partidos políticos, por las representaciones políticas. De hecho, hay una ley de paridad, digamos. Sí, pero echa la ley, echa la trampa. Si ustedes miran las bancadas de los distintos partidos, son muchos hombres y escasa representación femenina. Después, en los lugares del Estado plantea claramente una paridad en los lugares de decisión del Estado, un compromiso del Frente Amplio de que haya paridad en los lugares de decisión del Estado, pero también en el mundo del trabajo, la igualdad del acceso, pero la igualdad de los ingresos de las mujeres y los hombres que tienen las mismas responsabilidades, que hoy no sucede así. Después, bueno, la igualdad en esto de la oportunidad de quienes, o sea, en este país tenemos muchísimas mujeres a cargo de hogares y muchísimos padres que se fueron, no se hacen cargo de sus hijos, y que esas mujeres solas muy pocas veces tienen oportunidades de trabajo. Bueno, que existiendo lugares de cuidado de los gurises y las gurisas chicas, puedan tener oportunidades laborales, puedan tener la oportunidad de seguir estudiando lo que querían seguir estudiando, y que esa igualdad se vea reflejada en esas oportunidades. También en la salud habla de esta cuestión de la atención de la salud reproductiva, y también habla de toda la población LGTB, y más, que también tiene que ver con todo un proceso de salud, con todo un proceso de inclusión en la educación, en el trabajo. Lo hemos visto, también comenzó en nuestros gobiernos, desde el 2006, 2007, se han visto incluidas e incluidos en distintos programas y generando oportunidades que, bueno, ustedes conocen claramente de aquí cerca, a muchas mujeres trans, por ejemplo, que tienen hoy su trabajo formal, su sueldo diario, su registro en BPS, su documentación acorde, todo eso está ahí en ese capítulo. Claro. Cuando se habla de feminización y sesgos raciales de la pobreza, discriminación múltiple, es lo que me decías, ¿no? Lo que significa eso es que la pobreza está más en las mujeres, está más en las mujeres afrodescendientes, tienen menos oportunidades que las mujeres blancas, y está más en los niños. O sea, la población masculina no es la que está en el primer lugar de la población más pobre, ¿no?
Eje número 5, un país que profundiza la democracia y construye ciudadanías. Bueno, ahí para nosotros es muy importante la necesidad de la participación ciudadana en la construcción de muchísimos aspectos. Y acá hay algunos énfasis que también están en otros capítulos, pero que tienen que ver con la descentralización, que tienen que ver con el territorio y las decisiones territoriales de la gente que vive en el Carmen, pueda tomar determinadas decisiones, pueda impulsar determinados proyectos, y eso es muy importante. Pero también esta cuestión de cuidar la democracia, de cuidar la institucionalidad, que está también al principio de las bases programáticas. Y bueno, y toda la política de derechos humanos que de vuelta se entrelaza con las cuestiones básicas que están en nuestra Constitución, ¿verdad? Acá hay algo que seguramente la gente le va a sonar medio fuerte a leer. En el punto 34 dice defender la verdad y la justicia, derrotar la impunidad, construir el nunca más terrorismo de Estado. Sí, siempre lo defendimos. Este gobierno también, tarde y poco, pero ha seguido apoyando esta investigación desde la Universidad de la República, de los equipos. Se han encontrado, es más, se encontró un ex ciudadano de Durazno que fue desaparecido y que se encontró datos en Buenos Aires de que era su cadáver. Y bueno, y esta historia que muchísimas familias aún la tienen pendiente, que puedan seguir aportándose, ¿verdad?, a través de la búsqueda de las personas que se hicieron desaparecer, se desaparecieron, las hicieron desaparecer después de la tortura, la muerte, todo lo demás. Y que hay determinados lugares que las búsquedas han dicho que exactamente se encuentran allí los ¿Por qué los se cadáveres, construir ¿verdad? entonces? ¿Cómo? Si ya está instalado, ¿por qué se construir? Porque alguien que esté pensando mal, por ejemplo, ahora pensando una mente más abierta, diría que capaz que ustedes quieren construir el relato del nunca más terrorismo de Estado. Se podría interpretar de esa manera, de una forma, digamos, que sabemos que está este pensamiento de la sociedad. Bueno, nosotros o sea, no vamos a construir el pensamiento. Que nunca más haya terrorismo de Estado es un deseo de todos quienes defendemos la democracia. Y poder saber la verdad para muchísimas familias de este país todavía está pendiente. Hay familias aquí en Durazno que tienen hermanos que ya están veteranos, hermanos que todavía no saben dónde están, que fueron desaparecidos, tíos, tías, y bueno, y eso hay que seguir trabajándolo. Entiendo que la palabra construir tiene que ver con algo, también con un mensaje positivo de esto, que es buscar la verdad y que es seguir trabajando en la justicia, en que sea justo, y no agregar otras cuestiones. Los relatos sobre esta historia están en muchos libros, escritos por mucha gente, con muchos relatos diferentes, y bueno, y no lo vamos a construir desde el Estado, digamos, se construye sí con un museo, con un memorial, con una búsqueda, que es lo más importante, y se respalda con eso, ¿verdad? Igual que la institución de derechos humanos que se conformó en el gobierno nuestro, y es muy importante que exista, así como, bueno, el Museo de la Memoria y demás, porque hay allí elementos contundentes de lo que fue la historia de ese terrorismo de Estado, ¿no? Claro. En el eje número 6 es un país integrado de la riqueza de la diversidad territorial. Bueno, ahí de nuevo vuelve con esto de que el desarrollo productivo, que lo cultural, que lo artístico, que las oportunidades laborales tengan ese componente del territorio. No solo de la descentralización, sino desde la construcción de la participación de la gente en cómo se debe hacer, en cuándo se debe hacer. Y acá hay una cuestión muy importante que también quiero comparar en lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio, sobre todo los dos últimos del Frente Amplio y este gobierno, y que son las inversiones que desde el gobierno central, a través de la OPP, se hacen
para llegar con distintas inversiones a los distintos lugares del interior. Y bueno, y fue muy importante la reducción que se hizo en este periodo de gobierno para lo que es el desarrollo del interior. Y se sintió y se vio la diferencia. Entonces, ahí también, no solo la construcción desde el interior y desde los territorios, que se pone con mucho énfasis, no solo en este capítulo, en otros, pero también el compromiso desde el gobierno nacional de que las partidas y las inversiones sean importantes y contribuyan a esto, porque si no, se transforma en una expresión de deseo, digamos, ¿no? Claro, dice en el 39, rol del Estado en el proceso de desarrollo territorial y profundización de la descentralización, una nueva y mejor gobernanza. Por ejemplo, ¿qué medidas se podría aplicar en ese momento? Bueno, por ejemplo, esto de lo presupuestal. A ver, un partido político ¿Qué pasa con los municipios, por ejemplo, en las localidades del interior o algo? ¿Cómo que pasa? Claro, si ustedes los van a llevar a cabo, es una propuesta, digamos, en su gobierno, en el caso que gane el Frente Amplio, por ejemplo. Bueno, el compromiso programático es ese que yo te decía, es garantizar los recursos para que el interior reciba las partidas que tiene que recibir para las cosas que necesita desarrollar. Bien. A ver, acá, por ejemplo, un ejemplo claro que son los gimnasios y los centros barriales y los gimnasios en cada una de las localidades. Fueron fondos de desarrollo del interior que salieron desde OPP para los gobiernos, porque hay toda una ley de descentralización y de cómo debe ser la inversión. Eso está regulado. El tema es que se dispone de más presupuesto o de menos presupuesto, como sucedió en este gobierno. Entonces, la obra que se vio, la inversión que se vio en este periodo es muchísimo menor para el interior, sobre todo, y a través de estas inversiones. Y en esto es muy importante, cuando un partido político hace un programa de gobierno, después hace un plan de gobierno, todo eso, si no tiene un presupuesto y una inversión importante, se transforma en una expresión de deseo. Entonces, acá el compromiso, como fue en los gobiernos que estuvimos, en los periodos que estuvimos gobernando, el compromiso es ese, es asignarle a cada una de las bases programáticas y a los compromisos que asumimos el presupuesto correspondiente, porque si no, no sucede. Y probablemente haya un presupuesto, bueno, vamos a tener un primer año que va a ser con el presupuesto anterior, como todos los gobiernos, pero seguramente después vamos a tener un segundo año en el que con ese nuevo presupuesto van a empezar licitaciones, proyectos, planificaciones, y seguramente en el tercer y cuarto año es donde se ve, siempre sucede más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en este periodo no vimos, llegó el tercer año, llegó el cuarto año y estaba todo como a la retranca. Creo yo con una gran excusa que fueron la pandemia, algunas otras cuestiones graves que le pasaron al país, pero que realmente ya se había planificado un recorte a la inversión que no tenía que ver con la pandemia, ya se había anunciado y sabíamos muchísimas cuestiones que se iban a bajar. Entonces, las bases programáticas que luego se aterrizan en un plan de gobierno, si no tienen un presupuesto, no existen, digamos. Último eje, un país soberano en una nueva situación mundial. Bueno, hay políticas internacionales. Para nosotros es muy importante posicionar al país de otra manera. Nuestro país en estos últimos años ha sido noticia más por los delitos, por los pasaportes, por asesores del presidente que están presos, por cuestiones más bien delictivas que por grandes acuerdos de comercio o cuestiones como hicimos con la ley de regulación del cannabis, que en distintos países miraban al Uruguay, preguntaban, estudiaban cómo era la ley, la tomaron en algunos casos para empezar la discusión en otros países, o el desarrollo energético o el desarrollo de las comunicaciones. Entonces, poder volver a mirar y a tener a nuestro país en otro lugar de posicionamiento, para nosotros es muy importante. Entonces, ahí tenemos
un fuerte énfasis en lo que son las políticas internacionales, sabiendo qué país somos, el tamaño que tenemos en el mundo y qué tenemos que hacer. Pero sabiendo también que también podemos construir alianzas interesantes con otros países que son muy fuertes. Ahí hay algo que se le critica siempre al Frente Amplio, es el tema de la cercanía ideológica a la hora de hacer ese tipo de alianzas, por así decirlo. ¿La cercanía ideológica con quién? Por ejemplo, en su momento con el Brasil de Lula o con Kirchner en Argentina, como esa preferencia. Digo, es la crítica que andan. Bueno, más que crítica, digo, hay concepciones ideológicas que son comunes con esos gobiernos que nombraste y no con otros gobiernos, como el de Bolsonaro, por ejemplo. Y eso es claro, es así. La concepción ideológica de cómo tenemos que desarrollar el país, de cómo tiene que ser el mundo del trabajo, de cómo tiene que ser la salud o el comercio, es igual, es muy similar. El compromiso con la ciudadanía es ese. Y no es con el actual gobierno de Argentina o ya te digo, con el gobierno que fue de Bolsonaro. Entonces, digo, crítica no, creo que es una lectura de que sí, realmente, ideológicamente, creemos que hay determinadas cosas que se tienen que hacer así, con la gente y para la gente. Le agradezco, Madalena, por haber venido. Gracias a ti. Ya volvemos.